Doctor, compañeros, buenas tardes. Nosotros como grupo vamos a desarrollar, a exponer el tema autopsia médico forense, parte 6. Para ello, el grupo está constituido de los siguientes compañeros y la exposición se desarrollará en el mismo orden. Como número 1, René Espino Caruani; 2, Eusebio Maldonado Huanca; 3, Braulio Amaru Flores; 4, José Luis Mamani Apaza; 5, Karen Callicea Quispe. Finalmente, mi persona, Rodolfo Amaru Flores, concluirá con la exposición. Gracias. Bueno, estimado doctor y compañeros del quinto G, nuestro grupo compartiremos el conocimiento sobre la temática, la autopsia médico forense. Para ello tenemos un concepto. Etimológicamente la palabra autopsia deriva de auto, por sí mismo, y opsis, observar. Entonces, es el estudio del cadáver que hace el examinador con su vista. Entonces determina el sinónimo de necropsia, pero nuestro medio se lo utiliza para el examen cuando el cadáver es exhumado. La autopsia es el conjunto de operaciones quirúrgicas efectuadas sobre un cadáver con el fin de establecer la causa, mecanismo y data de la muerte. Y al mismo tiempo las tres cuartas partes de la autopsia se efectúa en el lugar del hecho del cadáver donde está fallecido. Y al mismo tiempo la autopsia permite conocer las verdaderas causas de la muerte, siendo evidente la necesidad de prioridad sistemático, obteniendo un registro individual con detalle específico, brindando la información clara de la muerte. ¿Quiénes lo realizan? Los médicos forenses, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo tenemos los objetivos. Los objetivos de la autopsia tenemos cuatro. Primero, determinar la causa de la muerte, por qué ha fallecido el individuo, ¿no? Cualquier. Segundo, tenemos establecer mecanismos de la muerte. Tercero, establecer la data de la muerte. Cuarto, ayuda a la investigación del cadáver. Y al mismo tiempo, aquí tenemos los entendidos, las autoridades que hacen la investigación, por ejemplo, el fiscal, investigador homicidios, investigador especial y fotógrafo y médico forense, donde ellos van a determinar las causas de la muerte. Y al mismo tiempo siempre vemos en nuestro Bolivia existe el feminicidio. Feminicidio, ¿qué quiere decir? Que realmente asesinato a las diferentes mujeres y otros individuos se podría hacer, ¿no? Al mismo tiempo la ley dice, la ley 348, la ley integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. Viendo eso, la ley, ¿qué quiere decir? Previene, atención, reparación, sanciona al agresor, integral, alcance nacional. En todas las entidades deben asumir. También, ¿no?, al agresor, donde los individuos, los investigadores, al cadáver, cómo lo recogen, son los entendidos. Y luego el agresor posteriormente también será sancionado con las penas de acuerdo a las normativas de nuestra ley. Y mi compañero continuará luego. Gracias. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches docente. Nosotros estamos tocando el tema casos de autopsia obligatoria, pero tenemos dos tipos de autopsia. Una autopsia anatomopatológica o clínica, porque en ahí es uno, esto después es la muerte en los hospitales por enfermedad o muerte natural. Lo que nos interesa a nosotros es el 2. La autopsia judicial, un médico legal, porque en ahí se estudia pues la causa, la muerte, dónde, cómo, porque es muy importante porque la data de la muerte, el tiempo, los instrumentos que se ha utilizado para un crimen, asesinato o puede ser violación, todo ese campo, y para eso es la ciencia del médico forense el que tiene ese papel de
investigar porque es una ciencia que se está estudiando y también se está aplicando en todo el mundo. Para ello nosotros hemos presentado nuestro trabajo también que es muy importante la causa, el tiempo y muy importante saber porque eso sería en cuanto a nuestro trabajo. Buenas noches, doctor y compañeros. Vamos a continuar con el punto 3, lo que es las normas para una autopsia. En sí, es un procedimiento normado, metódico, científico, cuya finalidad es determinar, ¿no?, las causas y mecanismos de muerte o de un hecho, ¿no? Y es un camino o el medio para llegar a un fin, para esclarecer, ¿no?, exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y esto podemos examinar, ¿no?, un cuerpo. Puede ser abdominal, torácica o craneana. Es un procedimiento, ¿no?, médico para obtener una información. Se debe anotar, ¿no?, y también documentar, ¿no? Y esto se podría hacer tomando fotos, tomando videos, ¿no?, y todas las evidencias que se encuentran en el lugar del hecho, ¿no?, para esclarecer, ¿no?, qué es lo que ha sucedido con el cuerpo y qué es lo que haya pasado en el transcurso de este hecho, ¿no? Eso es en cuanto podemos decir en este punto lo que es las normas para una autopsia, ¿no? Y vamos a continuar, compañeros, y muchas gracias, doctor. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de las partes de la autopsia, ¿no? Mi nombre es José Luis Umandia Paza, estudiante de la Universidad Pública del Alto, en la área de práctica forense penal, en el cual debemos entender cuando nos habla de partes de la autopsia, es el momento del levantamiento del cadáver, qué autoridades van a intervenir y cómo tiene que realizarse el levantamiento del cadáver, ¿no? Hoy nos vamos a hablar. Y los instrumentos necesarios para esto son el cárdex de la EDIP que tiene que tener, una linterna por si acaso fuera de noche, una brocha por si acaso, una cinta métrica, lo más importante, la cámara y la grabación que se debe tener para el alzamiento o para el levantamiento del cadáver. Para esto tenemos a esta parte el mapeo, ¿no? Si una autoridad tiene que ser una autoridad, por ejemplo, de la IDIP, tiene que tener dentro de un crimen, en la escena del crimen, tiene que mapear urgente. Nadie debe acercarse a la escena del crimen. Y entonces, por lo tanto, aquí tenemos el 1 donde está el cuchillo y la muerte que ha ocurrido. El 2, la forma que está colocada su cabeza. Así, el 3, los brazos, el tórax y los pies. ¿No? Entonces aquí el 7. Entonces aquí tenemos el 8, por ejemplo, no está detallando la medida, ¿no? Ahora, en la escena del crimen puede existir todos algunos detalles para determinar a los autores culpables de este hecho. Entonces, por lo tanto, estas autoridades pueden ser la policía, el médico forense, peritos especiales de EDIF, ¿sí, no? Entonces, el fiscal también tiene que ser parte de la investigación. En Bolivia, simplemente estamos viendo de que esta parte de la escena del crimen muy poco se enfatiza, ¿no? Yo creo que más se va en la parte tecnológica para averiguar diferentes hechos en nuestro país, ¿no? Entonces, como vía de llamadas, todo eso, ¿no? A diario se escucha esa situación, ¿no? Entonces, por lo tanto, la escena del crimen es un espacio que debe cuidarse bastante, hasta tener los datos precisos de la escena del crimen, ¿no? Entonces, por lo tanto, como ya habíamos mencionado, la autopsia en sí significa a sí mismo, y sopia del griego que dice que hay que observar una escena del crimen, ¿no? Entonces, para esto tienen que existir los hechos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a describir lo que son las etapas del levantamiento legal del cadáver, que se realiza a través de un examen externo del cadáver, que consiste en establecer los signos de la muerte real, la cronología de la muerte y los mecanismos de la muerte.
El examen externo del cadáver debe ser cumplido con mucho cuidado, debido a que toda la investigación va a girar en función a esta. Entonces, para ello es necesario describir los siguientes aspectos, que son signos de la muerte, data de la cronología de la muerte, causa y mecanismos de la muerte, examen de las ropas, examen del lugar y alrededor, recolección de información, alteración del lugar de los hechos y muertes múltiples. En el primer aspecto consiste en determinar si está el cadáver muerto o aún sigue con vida. Entonces, si está muerto, nos va a dar un estado de putrefacción, lividez y rigidez. En el caso de que esté con vida, nos va a dar signos de respiración, latidos cardíacos, pulso arterial y temperatura. Entonces, son signos que nos van a poder indicar que está muerto o aún sigue con vida. El siguiente aspecto es la data de cronología de la muerte, que consiste en determinar la hora aproximada de la muerte. Lo siguiente es las causas y mecanismos de muerte. Esto es muy importante porque se tienen que verificar la posición del cadáver, los traumatismos del cadáver y las manchas que presentan el cadáver. Es decir, cómo se lo encontró el cadáver, en qué posición, que en términos médicos señala decúbito dorsal, ventral, sedente, pendular, es decir, el cadáver estaba echado de espalda, de vientre, sentado, con pies arriba. Entonces, eso nos va a poder permitir, vamos a poder ver en cuál es la posición del cadáver, ¿no? El tipo y localización de los traumatismos, es decir, se tiene que verificar las lesiones que presenta el cadáver, y esto tiene un procedimiento específico que son de arriba hacia abajo, es decir, se va a empezar del cuero cabelludo, va a bajar por la cara, el cuello, las extremidades superiores e inferiores para poder determinar qué lesiones tiene. Y las manchas, que es muy importante también verificar qué tipo de manchas presenta el cadáver, si son salivas, vómitos, pinturas, tóxicos, medicamentos. Entonces son aspectos muy importantes a describir al momento de determinar la causa y mecanismos de la muerte. El examen de ropa. También hay que ser cuidadosos con esta revisión, que sí tiene también su procedimiento, que es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, ¿no? Y todo tiene que estar relacionado con si hay alguna lesión en el cadáver, también la chompa o la ropa debe demostrar esa lesión en ese lugar, ¿no? Ahora también hay el examen del lugar y alrededores. ¿En qué consiste? El lugar, se debe de determinar el lugar donde se ha encontrado, ¿no? Y alrededores. Y hay que ser muy minuciosos también en esto, en ver el orden o el desorden de los muebles y objetos, la presencia de espejos, las manchas de sangre, la presencia de medicamentos, la existencia de sustancias tóxicas. Entonces hay que ser muy minucioso también al describir este punto. Después viene la recolección de información. Consiste en averiguar aspectos con sus familiares, amigos, vecinos, como decir antecedentes de enfermedades, temperamentos y carácter, manifestación de temores, antecedentes de su vida sexual, alcoholismos, drogadicción, día, hora que se le vio por última vez y el estado de ánimo que llevaba el cadáver en situación, ¿no? Otro aspecto a considerar es alteración del lugar del hecho. Es decir, puede haber dos tipos, inadvertida y deliberada. La inadvertida es cuando no hay intención, la deliberada es cuando hay intención. En este punto pueden haber modificado el lugar de la muerte del cadáver, es decir, trasladado de un lugar a otro, ¿no? Y esto siempre es generalmente doloso. Y un último aspecto a considerar son las muertes múltiples, cuando existen situaciones donde hay dos o más cadáveres que permiten la instancia. Entonces, son muy importantes estos 8 aspectos para poder determinar el examen externo del cadáver, ¿no? Son muy importantes describir esta situación. Entonces, continuamos con el tema con el siguiente compañero. Gracias. Doctor, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Amaru Flores. Voy a continuar con la exposición con el tema Autopsia Médico Forense, parte 6. En el punto número 2 del tema,
que es examen interno o autopsia médica propiamente dicha. Es un estudio pericial que consiste en la apertura del cadáver, que realiza por un profesional patólogo forense, el cual debe considerar siguientes características o aspectos: descripción externa, examen cadavérico, diagnóstico del modo o forma de la muerte, mecanismo de la muerte, pruebas circunstanciales, conclusiones y causa de la muerte. En descripción externa, las características somáticas que se debe considerar es sexo, edad, constitución, vestimenta, el lugar, y además se debe registrar parte por parte, desde la cabeza hasta los pies del cadáver. Examen cadavérico. En este punto se determina data definitiva de la muerte, es decir, el tiempo, hace qué tiempo ha sido la muerte del cadáver. Hace 0 a 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas, o finalmente señala cuando el estómago está vacío del cadáver, entonces es más de 6 horas. Diagnóstico del modo o forma de la muerte. Para determinar si se trata de un homicidio, suicidio, muerte súbita, muerte natural, pero ante toda muerte es conveniente partir de la idea que todas las muertes son por homicidio, hasta que no se lo demuestre lo contrario. Mecanismo de la muerte. En este punto se debe considerar los siguientes diagnósticos y aspectos que causan de la muerte. Por ejemplo, el lugar del hecho, tipos de lesiones, cantidad y relación entre sí, estado de vestimenta, manchas, huellas, etc. Instrumento o arma o medio empleado para la muerte. Pruebas circunstanciales. En este aspecto es importante que se debe considerar aspectos familiares, económicos, laborales, salud y otros aspectos, ¿no? Finalmente, para concluir, como conclusión o causa de la muerte, es importante que se tiene que cumplir ciertos protocolos, es decir, cuando se realiza análisis anotaciones originales de la autopsia, se debe registrar en el momento y no después. Señala en este punto como examen interno o autopsia propiamente dicha. Muchas gracias, doctor.